Hola, en este vídeo vamos a ver qué son los plugins, para qué se utilizan y qué tipos hay. Cada software de edición posee una serie de efectos de sonido que vienen de serie. Es decir, si compramos un software de edición, tendremos dentro del menú de efectos una serie de efectos que nos permiten manipular la señal con la que trabajamos en ese editor. Sin embargo, puede resultar que aunque el editor nos guste mucho y sea muy práctico, pues no tenga el efecto que queremos o preferimos el efecto hecho por otro fabricante. Por ejemplo, preferimos la reverb de otro fabricante o el efecto de coro de otro fabricante, ¿no? Sin embargo, queremos seguir utilizando ese editor porque estamos acostumbrados o porque nos gusta cómo funciona, ¿no? Para solucionar esto y para ampliar las posibilidades de los editores nace el concepto de plugin. ¿Qué es el plugin? El plugin es un pequeño módulo de software que se enlaza con el editor. Con ese enlace permite añadir al editor nuevas funcionalidades. Hay dos tipos: las que añaden nuevos efectos de sonido, entendiendo por efecto de sonido algo amplio, cualquier algoritmo que modifica el sonido, y los que añaden instrumentos musicales, es decir, no modifican un sonido de entrada, sino lo que hacen es sintetizar un sonido, generar música. Bien. En esto de los plugins no hay un estándar único, sino que en el mercado han ido apareciendo diferentes alternativas. En general, hay 6 estándares más o menos importantes de plugins de audio: VST, DirectX, AU, Audio Units, RTAS, TDM y últimamente AAX. Hay alguno más en Linux, etcétera, pero ya son menos importantes. Vamos a ver en qué consiste cada uno, qué propiedades tiene cada uno. Bien, empezamos con el VST, el Virtual Studio Technology. Es sin duda el tipo de plugin más popular y el que más se utiliza. Fue estandarizado por Steinberg, la compañía de software de audio, que realiza editores como Cubase o Nuendo. Y además de ser el más utilizado, permite ser utilizado en muchos sistemas operativos, generalmente los 3 más importantes: Windows, el OS X de Apple y el Linux. Luego podemos incorporar plugins VST a los 3 sistemas operativos. Si queremos más información sobre el VST, podemos ir a la web de Steinberg y descargarnos el Developers Kit, cómo hacer un plugin o cómo funciona exactamente cada uno de ellos. Dentro del VST han salido nuevas versiones. Está el VST 2, el VST 3, que añaden nuevas funcionalidades a la hora de manejarlos. Pero estos detalles, ya digo, los podéis consultar en la web de Steinberg. El siguiente estándar de plugins, también muy importante, son las Audio Units. Es un estándar propio de Apple, es decir, solo funciona en ordenadores Apple y es, por supuesto, exclusivo del sistema operativo OS X. Estos plugins podéis buscar todas sus prestaciones o sus características dentro de la web de la propia Apple, por si queréis desarrollar alguno o queréis ver cómo funcionan más en detalle. Bien. Los DirectX solo funcionan en sistemas operativos Windows. Los estandariza Microsoft dentro de su estándar DirectX. El estándar DirectX es un estándar multimedia de Microsoft muy amplio. Pues bien, dentro de ese estándar tan amplio existen los plugins de audio. Forman parte del estándar DirectX. Lo empezó a utilizar el software Sonar, un software muy popular de edición, pero es aceptado por la mayoría de editores que trabajan en Windows. Es decir, este estándar solo vale para Windows. Entonces vemos aquí ya de estos 3, el primero es multisistema operativo, este es exclusivo de Apple y este es exclusivo de Microsoft. Bien, pues pasamos a ver los otros 3 que son exclusivos de un software de edición. Aunque hay algunos otros editores que empiezan a poder aceptarlos, pero todos ellos vienen desarrollados por la misma empresa, DigiDesign, ahora absorbida por Avid, que desarrolla plugins para su programa específico, para el Pro Tools. Entonces, hay 3 tipos. El RTAS, Real Time Audio Suite, que funciona vía software, es decir, se instala como el resto de plugins que hemos visto en el ordenador como un módulo. Después tenemos el TDM, Time Division Multiplexing, que en vez de instalarse en el ordenador, se tiene que instalar en unas tarjetas externas que se pinchan al ordenador, es decir, en un hardware adicional que hay que poner en el ordenador. Por lo tanto, resulta más caro, puesto que no es simplemente comprar el software, sino que hay que comprar el software y el hardware que hay que conectar al ordenador.
Lo que pasa es que son mucho más potentes porque incorporan tarjetas DSP que permiten pues, realizar muchos más efectos si el ordenador lo tenemos limitado por la capacidad de proceso. Y por último, recientemente este año, Avid ha sacado un tercer estándar que es el AAX, Avid Audio Extension, que intenta integrar los dos anteriores y vale tanto para vía software o vía hardware externo. Estos serían los tres estándares de plugin de la marca DigiDesign ahora Avid que se utilizan fundamentalmente con el Pro Tools. Bien, vamos a ver cómo funciona un plugin. Vamos a distinguir entre un efecto y un instrumento. Si tenemos un efecto, lo que nos entra es audio. Tenemos audio de entrada, un audio que queremos procesar, sonido, forma de onda, muestras que hemos digitalizado de un micrófono o de algún instrumento que hemos captado. Entonces, lo introducimos al efecto y lo procesamos y obtenemos una salida. El efecto tiene una interface visual que vemos aquí. Esta interface visual nos permite mover los controles o parámetros de que dispone el plugin. Entonces podemos abrirla, escuchar el sonido y la mayoría permiten en tiempo real ir moviendo los parámetros y viendo cómo cambia el sonido. ¿Vale? Luego tenemos la parte de interface visual, la parte de software, que es la que lo procesa, una entrada y una salida. ¿Qué es esto de aquí? Parámetros. Pues bien, estos parámetros que nosotros tocamos en el plugin deben de guardarse en el ordenador. ¿Por qué? Porque si abrimos otra vez el proyecto, debemos de conocer cómo habíamos dejado este efecto para una pista determinada. A lo mejor lo usamos este mismo efecto, pero para otra pista, con otros parámetros, otros controles o otros ajustes, ¿no? Por tanto, los parámetros es una comunicación que hay entre el ordenador y el efecto que nos permite, tanto en un sentido como en el otro, almacenar información sobre estos parámetros. Incluso los parámetros los podemos modificar a lo largo de la duración de la canción y será entonces nuestro editor multipista el que vaya enviando los parámetros al plugin mientras suena la canción para que se vayan modificando. Así es como funciona un plugin de efectos. En el caso de un instrumento, lo que obtenemos es un sonido de salida, pero no hay sonido de entrada. En un instrumento lo que hay son las notas musicales que queremos tocar. Y esto se envía en el formato MIDI estándar de notas musicales, que indica pues, la nota que es, su duración, el ataque, la velocidad con la que se ha atacado, sostenimiento y otros datos que forman parte del estándar MIDI. Entonces, no entra audio, sino entran notas musicales y parámetros de la ejecución de esas notas musicales. Y aquí tenemos la salida. También hay parámetros, puesto que este instrumento permite a veces cambiarlo. Si aquí, por ejemplo, este es una guitarra, pues a lo mejor permite cambiar distintos tipos de guitarra, acústica, eléctrica, lo que sea, y dentro de cada guitarra pues modificar algún parámetro de la misma. No es un solo instrumento, es una especie de multiinstrumento que permite muchos ajustes. Por lo tanto, esos ajustes también se envían desde el ordenador a través de los parámetros. Pues bien, este es el funcionamiento de un plugin y como hay tantos y tantos tipos, pues ya los parámetros y este tipo de cosas pues son específicos de cada plugin y hay que mirarlo en el manual o en las instrucciones correspondientes. Para finalizar, os pongo aquí dos direcciones de internet donde se pueden obtener plugins, muchos de ellos de código abierto, es decir, gratuitos. Aparte de los que venden las empresas, aquí podemos descargar plugins gratuitos que ofrecen las empresas o incluso usuarios que se dedican a programar sus efectos. Hay lo que se denomina en inglés una scene, ¿no? Una escena de efectos muy importante en internet donde todo el mundo coloca distintas variaciones y prácticamente las posibilidades son infinitas. Entonces, si os interesa este tema, pues chequear estas dos direcciones y podéis descargar para vuestro editor plugins. Pues muchas gracias.